primero. Mi nombre es Enrique Trabatoni, soy veterinario, veterano veterinario, soy el titular de Esperanza Distribuciones. Es una firma que ya tiene desde el año 1986, de la época de los faraones. Hoy conformamos un equipo de 104 personas a nivel país, un equipo enorme. Tengo el honor de dirigir ese tremendo equipo de gente joven. Tenemos una casa central en Esperanza, un depósito en Rosario, en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santiago, en Resistencia. Y ahí abastecemos más o menos a 2.400 veterinarios. Solamente vendemos el canal veterinario. En total a nivel país son 2.400 cuentas de canal veterinario. Tratamos de devolver todo lo que la comunidad nos da y más lo que la universidad pública nos dio, todo lo que pudimos hacerla. Tratando de armar cursos de capacitación en forma permanente, siempre en relación con los colegios, a veces con los colegios y las universidades. Y nos está yendo muy bien. Todo lo que la empresa hace es contactarnos con Proflam. Nosotros distribuimos medicamentos y vacunas de uso veterinario y alimentos balanceados de Nestlé Purina. ¿Sí? A grosso modo, el 40% de nuestra facturación es medicamentos de grandes animales, el 40% es una facturación de pequeños animales y el 20% es de Nestlé Purina a nivel país. La idea de estos cursos es con los colegios, siempre con los colegios, a veterinarios, lo que quieran. Nosotros como empresa lo que tratamos es conseguir con las empresas, los proveedores que nosotros tenemos, los fondos. La semana pasada, el miércoles, hicimos un curso de capacitación de leptospirosis canina muy interesante en el Colegio de Córdoba, con 187 personas el 6 de agosto a la noche. Fue una maravilla realmente escuchar a esta colega joven de La Plata enseñarnos el tema de leptospirosis canina, a reflejarnos todos los conocimientos. Y así por todo el país. Ya lo sabe el presidente, de hacer cursos los que necesite el colegio, coordinarlos con tiempo, porque los fondos se consiguen para capacitación continua. Así que los dejo en manos son dos colegas de Nestlé y de la Universidad de Buenos Aires que van a estar con ustedes hoy. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Walter Lazzarini, soy colega, soy veterinario también, trabajo para Purina ya desde el año 2005 también y bueno, desde hace tiempo dándole soporte al NOA, pero hace rato no hacíamos nada acá en Santiago. Nos contactamos con Ariel, así que quiero darle las gracias a Ariel puntualmente y a todo el consejo por brindarnos su casa, a todos ustedes por venir. Me sorprende que realmente la cantidad de gente que ha venido, ¿sí? Habíamos visto que se habían inscrito mucho y pensamos que se nos iban a mancar, pero vinieron la gran mayoría, así que eso está buenísimo. Evidentemente hay interés y hay avidez por la formación, por la capacitación, que es un poco, como decía Quique, lo que buscamos, ¿sí? Desde Purina buscamos acompañar a los colegas en su formación y capacitación profesional, pero eso tiene un costo, que es fumarse 10 minutos de presentación de productos, ¿sí? Después lo vamos a dejar con Vivi. Antes de arrancar con la presentación, les voy a hacer una preguntita, y es, ¿quiénes conocen nuestros productos terapéuticos? La gama de productos terapéuticos de Purina. Levante la mano. ¿Quién conoce? Iba a preguntar quién la vende, o sea, ni pregunto quién la vende. Uno la conoce, el resto ni la conocen. Ok, bueno, parte del laburo que estamos haciendo es ese, tratar de dar a conocer nuestra gama de productos terapéuticos, que ya lleva varios años en el mercado, ¿sí? Lleva por lo menos unos 8 o 9 años en el mercado, pero bueno, sabemos que requiere de esto, de capacitar a la gente, de capacitar a los colegas, de que entiendan cuáles son un poco sus indicaciones. Les voy a pedir si podemos apagar las luces, para que se vea un poquito mejor las diapos, que son medias oscuras. Ahí está, no se me quede ninguno dormido. Va a ser cortito igualmente, ¿sí? Pero es más que nada contarles un poco de qué trata nuestro portafolio, cuáles son las presentaciones y cuáles son las principales indicaciones de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con lo que es la línea EN, que son nuestros productos gastrointestinales, tanto en perros como en gatos. Las indicaciones son un poco estas que ustedes van a ver acá enumeradas, pero básicamente para cualquier tipo de trastorno gastrointestinal, ya sean patologías agudas
o patologías crónicas, y son productos que vamos a poder usar tanto en cachorros como en adultos. ¿Sí? El perfil nutricional del producto nos permite poder utilizarlo tanto en cachorros como en adultos, cosa que creemos que es un valor que le aporta algo de valor al producto, el hecho de no tener tantas presentaciones que le obligan a uno a tener mucho producto en góndola. Así, con 2 productos estamos abarcando la gran mayoría de las patologías gastrointestinales para poder utilizar en las diferentes etapas de la vida. Así que sí, ustedes como clínicos van a ser los que van a determinar, de acuerdo a la patología, por cuánto tiempo utilizarán el producto. En patologías agudas probablemente lo utilicen durante una semana o 10 días, y una vez que el problema se estabilizó, volverán a utilizar su alimento de mantenimiento. Ahora, puede haber patologías crónicas, así como una pancreatitis, alguna enfermedad inflamatoria intestinal crónica, que requieran que el paciente coma ese producto por un largo periodo de tiempo, incluso como un alimento de por vida, y lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Así que, de vuelta, ustedes como clínicos van a determinar por cuánto tiempo utilizan el producto, y un poco en cuanto a las bondades o ventajas del producto también las van a tener acá anotadas, y que lo que estamos tratando de hacer un poco de escuela es los beneficios o las bondades que esto nos da por sobre la dieta casera. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos el mal hábito de, ante trastornos gastrointestinales, recomendar exclusivamente una dieta de arroz y pollo o arroz y quesito blanco. No sé qué es lo que harán puntualmente acá, porque varía mucho de acuerdo a las plazas. Yo sigo haciendo algo de clínica y tengo ese mal hábito de mi formación también de profesional de ir al arrocito con pollo o al arrocito con queso blanco. Bueno, esto nos da que básicamente son ingredientes de alta digestibilidad, ¿no? Lo que buscamos dar en una patología gastrointestinal. Acá en el producto vamos a tener ingredientes de alta digestibilidad, pero le vamos a aportar otros beneficios como el agregado de calostro, por ejemplo, que va a tener una función prebiótica para mejorar la microflora y optimizar la absorción de nutrientes en un proceso gastrointestinal. La utilización de triglicéridos de cadena media, un tipo específico de grasa que se absorbe más rápidamente desde la luz del intestino hacia la sangre, con lo cual va a requerir menos pasos a la hora de metabolizarse, menos esfuerzo del hígado a la hora de segregar sales biliares, menos esfuerzo del páncreas a la hora de digerir esas grasas, y el agregado de ácidos grasos omega 3, en este caso con un efecto antiinflamatorio a nivel gastrointestinal. ¿Sí? Así que estos son un poco los beneficios de estos EN, que son estos productos gastrointestinales y que todos tenemos a diario. De hecho, el que hace clínica y el que tiene camilla, gran parte de lo que nos da de comer día a día las patologías gastrointestinales. Así que probabilidades o posibilidades de indicar este producto tenemos a diario. El paciente está, el tema es animarnos a empezar a utilizarlo. ¿Sí? Segunda gama de productos son los OM, ¿sí? Que son nuestros productos para lo que es obesidad, hiperlipidemia y tratamiento de diabetes. ¿Sí? Básicamente en este tipo de productos, que también tenemos para perros y para gatos, lo que vamos a hacer es tener un producto muy bajo en grasas y bajo en calorías, obviamente. ¿Sí? Son los productos más magros que van a encontrar en el mercado, tienen apenas un 4% de grasa. Tienen alto contenido proteico, porque nosotros lo que buscamos obviamente es que esa mascota pierda tejido adiposo, pero no que pierda músculo. Necesitamos que mantenga su masa muscular activa, que es lo que nos va a permitir incluso seguir quemando calorías aún estando en reposo, y altos niveles de fibra para que la fibra genere volumen y genere sensación de saciedad. ¿Sí? Lo otro que agregamos son isoflavonas, que son un quemador de grasa natural, para ponerlo entre comillas, así que lo que hacen es aumentar el gasto metabólico, ¿sí? Aumentar la tasa metabólica y lograr mejores tasas de descenso de peso en un producto con estas categorías. ¿Sí? De hecho, las isoflavonas se venden como nutracéuticos para consumo humano, en forma de pastillita o en forma de polvito a la hora de agregar en las comidas, para aquellas personas que hacen una dieta con estas características. Las isoflavonas por sí solas, si uno sigue comiendo como loco, no van a hacer que bajemos de peso, pero en una dieta con baja cantidad de calorías ayudan a mejorar esa pérdida de peso gradual, que es lo que buscamos en las mascotas. Y por eso mismo, con esta característica, lo vamos a poder utilizar en los, como les decía, en los pacientes diabéticos, ya sea en los gatos, donde mayormente tenemos diabetes de tipo 2, ¿sí? Una diabetes que es más que nada de insulinoresistencia, con lo cual, haciendo bajar de peso al gato, generalmente ese proceso se compensa. En los perros habitualmente tenemos que insulinizarlos y la dieta pasa a ser un complemento del tratamiento con la insulinoterapia. ¿Sí? Tercer grupo de productos, los NF, que vienen un poco a acompañarnos en esta charla de nefrourología que tenemos en el día de hoy. ¿Sí? Son nuestros productos para insuficiencia renal, fundamentalmente. ¿Sí? Insuficiencia renal
tanto en perros como en gatos. Ahí tienen las presentaciones que vienen de los productos. Y en este caso, los productos lo que van a tener, después lo van a hablar más profundamente seguramente con Vivi en la charla, pero un nefrópata lo que necesita son dietas reducidas en proteínas, tienen que ser proteínas de alta calidad, de alto valor biológico, de alta biodisponibilidad, restringir el fósforo y restringir el sodio porque generalmente el nefrópata cursa con hipertensión, ¿sí? Y agregados de ácidos grasos omega 3 que van a actuar en este caso como un antiinflamatorio a nivel de la nefrona y nos van a dar nefroprotección para tratar de aumentar la vida útil de ese riñón, que es lo que vamos a buscar con el alimento. Si obviamente todos sabemos que ese riñón, si se dañó, no va a volver a ser nunca un riñón sano, sino que simplemente lo que vamos a buscar es alargar la vida útil de ese riñón y permitirle darle a nuestra mascota una mejor calidad de vida, ¿sí?, durante el mayor tiempo posible. Así que esas son las características de este NF que el animal lo va a comer de por vida, lo va a acompañar de una vez que lo diagnostiquemos como insuficiente renal de ahí en adelante. Los UR son los productos para trastornos urinarios, de las vías urinarias bajas, de vuelta en perros como en gatos, fundamentalmente para lo que es cistitis idiopática, en los gatos fundamentalmente, algunos trastornos relacionados con infecciones urinarias y todo lo que está relacionado con litiasis, fundamentalmente cálculos de struvita también en los gatos, que es lo que mayormente vemos por lo menos en Buenos Aires. No sé muy bien ustedes qué es lo que encontrarán acá, pero fundamentalmente los gatos en Buenos Aires aparecen con cálculos de struvita, así que los UR apuntan un poco a eso, ¿sí?, a tratar las vías urinarias bajas. Básicamente lo que hacen estos productos es incrementar el consumo de agua a través de un mayor contenido de sodio en la dieta, con lo cual si estimulamos el consumo de agua, lo que vamos a hacer es estimular también la diuresis y vamos a lograr que ese animal de alguna manera genere un efecto de lavado sobre sus vías urinarias y vamos también a acidificar ligeramente el pH para permitir la eliminación de esos cálculos y evitar la neoformación de cálculos de struvita, en este caso al acidificar levemente la orina, ¿sí? Este es un producto muy novedoso, ¿sí?, porque asocia a la nutrición con una patología que hasta ahora no estaba asociada a la nutrición, que es la epilepsia idiopática, es el NeuroCare, en este caso exclusivamente para perros, ¿sí? El NeuroCare lo vamos a indicar para lo que es epilepsia idiopática y también para lo que es la disfunción cognitiva avanzada, en aquellos perritos muy añosos, donde ya vemos que están con una disfunción cognitiva importante, muy disociados del entorno y que muchas veces cuando el cliente viene a consultarnos no tenemos demasiadas herramientas a la hora de indicarle. Bueno, el alimento fundamentalmente a través del agregado de triglicéridos de cadena media que provienen fundamentalmente del aceite de coco, lo que hace es hacer que esos ácidos grasos vayan hacia el hígado, que en el hígado se transformen en cetonas y que esas cetonas sirvan como una fuente de combustible alternativa para las neuronas, ¿sí? De esa manera lo que vemos es que esos perritos con disfunción cognitiva recuperan en parte la jovialidad de un adulto joven y que en los epilépticos, siempre asociado a la terapia medicamentosa, esto no reemplaza a la terapia medicamentosa, sino que como complemento de la terapia medicamentosa, sabemos que aquellos animales que tienen episodios los empiezan a ser mucho más espaciados a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que vamos viviendo, con lo cual lo que nos permite incluso muchas veces en la clínica es con el tiempo disminuir la cantidad muchas veces de droga que le damos, sabiendo que la gran mayoría de las drogas para estos tipos de trastornos son hepatotóxicas, ¿sí? Con lo cual vamos a disminuir la hepatotoxicidad de ese animal a futuro. Joy Mobility, este es un producto que vamos a indicar para todo lo que son trastornos articulares, también exclusivamente en este caso para perros, fundamentalmente también perritos añosos con trastornos relacionados con osteoartritis, osteoartrosis, pero también lo podemos indicar en algunos cachorros de algunas razas que empiezan con problemas de displasia a temprana edad y que empiezan con dolor en sus articulaciones, lo podríamos indicar como un complemento también de la terapéutica que instale, ¿sí? Antiinflamatorios, analgésicos y demás. El alimento va a ser un complemento, básicamente a través del agregado de glucosamina y a través del agregado de antioxidantes para retrasar el estrés oxidativo, disminuir la inflamación, disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de ese paciente, que es en definitiva lo que buscamos, ¿sí? Y por último, y yo termino, el HA, que es el hipoalergénico, ¿sí? Para todo lo que son alergias alimentarias. En este caso el HA lo que trae es proteína de pollo hidrolizada, ¿sí? Con lo cual es un producto totalmente inocuo, no trae ninguna de las proteínas potencialmente alergénicas, que son justamente el pollo, la carne, la soja, las proteínas lácteas. Acá está el pollo, pero hidrolizado y tiene como única fuente de hidrato de carbono la... ¿no estaba por acá?
Sí, acá, es la harina de mandioca, no lo dice por acá, pero tiene harina de mandioca como única fuente también de hidrato de carbono, con lo cual es un producto totalmente inocuo, que funciona muy bien, ácidos grasos omega para disminuir las reacciones inflamatorias, y una dieta altamente digestible, ya que sabemos que también muchos de los alérgicos no solo lo manifiestan a nivel de la piel, sino que también lo pueden manifestar a nivel digestivo, así que para cualquiera de esas patologías que estén relacionadas con una alergia alimentaria, el HA es una muy buena alternativa. Sepan también que dentro de lo que son los productos de mantenimiento de ProPlan, tenemos una línea con productos con proteínas alternativas, no con proteínas hidrolizadas, pero tenemos el ProPlan Sensitive Skin, que tiene carne de salmón, el Sensitive Skin and Stomach, que tiene carne de pavo, con lo cual podrían utilizar eso quizás como un paso previo. Y si nada de eso funciona, el HA sería la última bala que nos queda en el cartucho a la hora de darle a un alérgico alimentario. ¿Ok? Y tarán, no, esto no iba. Hasta ahí estamos, ¿sí? Con eso y a las corridas y a los ponchazos, les presenté la próxima vuelta cuando vengan. Si les preguntan quién conoce los productos terapéuticos, o sea, todos van a levantar la mano y espero que muchos digan: lo vendo, comercializo, una bolsa, dos bolsitas. Estamos apuntando fundamentalmente a las patologías que tenemos todos los días, ¿sí? A veces, y despertar el interés muchas veces del propietario. Problemas gastrointestinales tenemos todos los días. Problemas de piel tenemos todos los días en la camilla. Probablemente animales epilépticos nos vengan muchos y tengamos muchos pacientes, pero ninguno lo hayamos limpiado con un alimento. Entonces, saber que si viene un paciente al cual le vendemos el fenobarbital o el bromuro de potasio o el producto que sea desde hace un tiempo, bueno, saber que ahora que vino este loco y les presentó este producto, despertarle por lo menos el interés al consumidor de que existe un producto que puede potenciar eso y que haga que a futuro su animal tome menor cantidad de medicación. ¿Sí? Así que, bueno, el producto está en Santiago, o sea, hay depósito acá, está la mercadería acá, o sea, que lo pueden pedir y al otro día se lo lleva a uno de los chicos, lo pasan a buscar por el depósito. O sea, esta misma noche, cuando están comiendo, le piden a los vendedores la suscripción. No, le mandás un mensaje. Para gente de vuelta. Gracias por la atención, gracias por haber venido. Contento de... Y bueno, ahora sí los dejo con Vivi, que es a la que vinieron a escuchar. ¿Sí? Pase, ahí la presentan más formalmente con currículum. Bueno, buenas noches. Simplemente para presentar a la doctora, leer un poco de su trayectoria, su currículum. La doctora es especialista Viviana Ruiz Díaz, es especialista en docencia veterinaria, especialista en clínica de pequeños animales de la uva, docente de grado de la Cátedra de Clínica Médica de la UBA, docente de posgrado en nefrología en la carrera de especialista de la UBA y coordinadora de prácticas profesionales de clínica y cirugía también de la UBA. Doctora, muchas gracias por el esfuerzo de haber venido. Es importante para nosotros tener el aporte que puedan hacer ustedes y bueno, bienvenidos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que me sorprende la concurrencia y estoy feliz por eso. Agradecer a Purina por la invitación, a la distribuidora Esperanza y al colegio por permitir este espacio, no solo de capacitación, sino de intercambio. ¿Sí? Yo les voy a hablar hoy de la enfermedad renal crónica, pero principalmente cómo hacer un diagnóstico precoz. Y la verdad que a lo mejor mi experiencia desde Buenos Aires puede ser muy diferente a la que tengan ustedes, así que lo que me gustaría es que lo hagamos lo más dinámico posible, que si hay preguntas me pueden interrumpir y vamos haciendo un intercambio, ¿sí? Así que bueno, esto ya lo leyeron, así que vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de cualquier patología es saber qué es, ¿no? Definirlo. ¿Y qué definimos como enfermedad renal crónica? En realidad, cualquier alteración que pueda haber tanto en la función como en la estructura del riñón o en ambas y que perdure por más de 3 meses. Cuando digo que perdure por más de 3 meses, esto puede ser mucho tiempo. ¿Sí? Hay pacientes que nosotros vemos, que diagnosticamos con enfermedad renal, que a lo mejor a lo largo de su vida fueron sufriendo pequeños daños en ese riñón que después con el tiempo se empieza a autoperpetuar y terminan apareciendo en la veterinaria con signos compatibles con la enfermedad renal. ¿Sí? Y los signos clínicos
Estos signos van a ser variables, depende el grado de lesión que tenga el paciente, que son los signos que todos conocemos, ¿sí? Poliuria, polidipsia, anorexia o hiporexia, apetito selectivo, adinamia, ¿sí? En algunos pacientes más graves puede haber también anemia. Pero ¿por qué hablamos de diagnóstico precoz? Cuando el paciente llega a la consulta con estos signos, realmente ya ha perdido una gran masa funcional. Y ahí lo que podemos hacer nosotros por los pacientes es más que nada acompañarlos, pero nos queda mucho menos tiempo y de sobrevida de ese paciente y lo que nosotros podemos intervenir desde la consulta. Entonces la idea de la charla de hoy es concentrarnos en hacer un diagnóstico precoz. Y cuando hablo de diagnóstico precoz, que estoy diciendo que los síntomas aparecen cuando hay un daño importante, en realidad va a ser un paciente que no tiene síntomas. Y esos pacientes los tenemos que empezar a buscar, porque no van a venir a la consulta porque se sospecha de que tienen una patología. Entonces, también es importante saber, y esto comunicarlo, ¿sí? Que la enfermedad renal es progresiva e irreversible. Y cuando digo progresiva, no sabemos en qué tiempo va a progresar. Hay patologías renales que progresan muy rápidamente, de hecho hay descripciones de ciertas glomerulopatías que se llaman rápidamente progresivas, y es ese paciente que llega a la consulta y puede tener signos clínicos, pero en 48, 72 horas empeora rápidamente y no llegamos a hacer nada. ¿Qué pasa? Ese tipo de enfermedades no llegamos al diagnóstico puntual porque se hace a través de una biopsia. Entonces, generalmente llegamos tarde y tenemos poco para hacer. Pero hay otros pacientes, especialmente los gatos, o bastante medicina felina, que tienen una progresión muy lenta si nosotros los diagnosticamos precozmente. Y pueden estar años en estadio 2 de la enfermedad renal, entrando en estadio 3 con buena calidad de vida. Porque lo que tenemos que principalmente ayudar a ese paciente a que el tiempo, mientras dura esa progresión, que no sabemos cuánto va a ser, viva bien, se alimente bien, tenga calidad de vida, o sea, siga siendo en la casa un gato o un perro. No un paciente que tiene que vivir internado, que todo el tiempo hay que estar invadiéndolo, sino que tenga buena calidad de vida. Esto es un poquito, muy brevemente, no voy a meter en fisiopatología para que no se me queden dormidos con la luz así, pero para entender por qué es progresiva la enfermedad renal. Independientemente de cómo comienza el daño, o de cuál sea la causa de la enfermedad renal, nosotros sabemos que de la cantidad de nefronas con las que nacemos, con las que nacen los perros y los gatos, no todas están funcionando al mismo tiempo. Funciona un determinado número de nefronas que son las que permiten mantener la tasa de filtración glomerular constante, ¿sí? Y todo el medio interno adecuadamente equilibrado. A medida que el riñón va teniendo algún daño, se empiezan a reclutar esas nefronas que estaban de reserva, hasta que llega un momento en que se agotan los mecanismos de reserva del riñón, los mecanismos homeostáticos. El riñón, por un lado, tiene esta ventaja de que tiene un montón de sistemas de autorregulación. Pero ¿cuál es la desventaja de eso? Que nos enteramos cuando ya se acabó todo, cuando ya se agotaron todos los sistemas justamente que tratan de mantener la tasa de filtrado glomerular estable. No veo acá, perdón, ¿dónde está? Entonces, cuando los glomérulos empiezan a dañarse, o hay, por ejemplo, una caída del filtrado, puede ser por un cuadro de deshidratación, puede ser una gastroenteritis, por ejemplo. Se deshidrata, baja el filtrado, se activan varios mecanismos, principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Que todos conocemos y que queremos tanto, y se produce una vasoconstricción, ¿sí? De la arteriola eferente. Entonces, ¿qué pasa
Si yo, supongamos, tengo dos mangueras, ¿sí? Como sería la anterior aferente y la anterior aferente, que entran en un espacio, en una bomba, por ejemplo, y cierro la salida. Aumenta la presión adentro de ese recipiente. ¿Eso qué hace? Que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Pero a expensas de qué? Del aumento de la presión intraglomerular. ¿Y qué genera ese aumento de presión intraglomerular en esa nefrona? Paso de sustancia. Sí, inflamación, ¿sí? Y cuando hay un líquido que está a determinada presión y pasa solamente esa cantidad de líquido, al aumentar la presión, los poros que permiten solo la salida del líquido se empiezan a dilatar, se empiezan a romper y empiezan a pasar otras sustancias. Por ejemplo, la proteína, ¿sí? Que es uno de los marcadores precoces de daño renal. Entonces, esta nefrona, esta o varias, empiezan a sufrir esos daños, todo ese esfuerzo que hace, todos esos capilares que se empiezan también a romper, terminan dañándola integralmente. La proteína también que pasa a nivel del túbulo, o sea que ya filtró por el glomérulo y pasa en el túbulo, para la célula tubular es tóxica, porque la célula tubular tiene una capacidad limitada de reabsorción de proteínas, que son las más pequeñas proteínas que logran pasar en el filtrado normal. Entonces la célula tubular también se satura de esas proteínas y se termina muriendo. Entonces lo que empieza por una lesión glomerular termina dañando a toda la nefrona, que es nuestra unidad funcional. Se muere un grupo de nefronas, se van reclutando las que van quedando. Y así sucesivamente es como progresa la enfermedad renal. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con signos, ya perdió un gran número de nefronas funcionales. Y ahora vamos a ver un poquito esas cantidades, ¿no? Entonces, los signos clínicos aparecen cuando ya se ha perdido o agotado gran parte de los recursos que tiene el riñón para mantener la tasa de filtración glomerular. Sí, esto es una de las diapos que quiero que tengamos siempre presente. ¿Sí? Entonces, cuando ya se ha perdido o agotado gran parte de los recursos que le permiten mantener una tasa de filtración adecuada. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, uno de los que nombramos recién, hay un montón de recursos que tiene el riñón, pero de los más importantes y que permiten, mejor dicho, que facilitan el reclutamiento de las nefronas y el aumento de la tasa de filtrado glomerular es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Pues también hay liberación de prostaglandinas, la retroalimentación neurohormonal, pero la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el reclutamiento de las nefronas remanentes es lo que autoperpetúa la enfermedad renal. Y si bien tenemos que pensar cuando vemos los signos, lo que tendríamos que pensar o preguntarnos es cuándo el tutor ve los signos. Porque el tutor va a venir a la consulta cuando nota algo raro. ¿Y qué es lo que generalmente nota primero el tutor? Mucha agua. Sí. ¿Qué más? Enflaquecimiento. Sí. ¿Otro? ¿Qué es lo que más les preocupa a la gente? ¿Sí? Esos perros que por ahí son voraces y de pronto se empiezan a poner selectivos, no quieren, le ofrecen la comida que come habitualmente, no la quieren, le ofrecen otra cosa, no quieren. Bueno, es uno de los motivos de consulta principal. Y en el gato ni hablar, que ya el gato es selectivo, aunque esté totalmente sano, y a la gente le preocupa mucho que no coma. Todo lo demás puede pasar, incluso hay pacientes que pueden tener enfermedades congénitas y hay gente que a lo mejor no tuvo previamente gatos o perros, lo ven tomar mucha agua y orinar mucho y le parece que es normal. De hecho, sí, el riñón le funciona bien porque orina, ¿o no? ¿Sí? Y toma mucha agua, o sea que está tomando mucha agua, orina mucho, el riñón está... La lógica. Sí, la lógica. Pero bueno, no es tan así.
O sea que muchas veces no vienen por eso, salvo que sea un cambio importante. Pero sí porque no comen. Es una de las mayores preocupaciones de la gente. Y acá vamos a recordar, ¿sí?, los porcentajes. Es arbitrario, no es un porcentaje exacto, 25, 50, ¿sí? Pero para tener en cuenta, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo perder un 25% de la masa renal funcional y no voy a tener alteraciones de ningún tipo. O sea, el paciente no va a manifestar absolutamente nada. Incluso ni la bioquímica ni el análisis de orina me va a revelar nada. Va a tener valores totalmente normales. Puedo perder un 50% de la masa renal funcional, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y tampoco me voy a enterar. Y recién, cuando llego al más del 70% de esa reducción, entre 75 y 80, empiezan a aparecer los signos. Y esa aparición de los signos coinciden con un aumento de los marcadores sanguíneos, ¿sí? O sea que es un paciente que ya tiene azotemia, va a tener valores altos de urea, de creatinina, de otros marcadores que ahora vamos a mencionar. Y bueno, después sigue perdiendo, porque dijimos que era progresiva y autoperpetuante. Un 85 y más, y después ya no queda nada. Entonces, si nosotros pensamos en el paciente que llega a la veterinaria con signos clínicos, vamos a estar acá, como mínimo. Y acá el tiempo es importante, ¿sí? Porque va pasando, voy perdiendo nefronas, sigue pasando y se rompe totalmente el equilibrio que logra mantener ese riñón agotando todos sus mecanismos de autorregulación. Entonces, esto... Disculpe. Sí. ¿En me está hablando? algún estadio, digamos, en qué estadio ya puedo encontrar los cambios morfológicos en ecografía? Ahora lo vamos a ver. El 50% podría ya... Eso es independiente del estadio, porque vos podés tener una alteración estructural, por ejemplo un quiste renal, y no tener alteración en estos valores y no corresponderse con un estadio. Puede ser un estadio 1 que tenga un quiste o a veces solo un infarto y no tenés alteraciones en la bioquímica y el paciente no está azotémico. Claro, que compensa con el otro riñón o con el otro que queda del riñón. Pero, por ejemplo, si ambos riñones tuvieran alteraciones estructurales, ya, digamos, signos o algo, si habría algo para correlacionar o no es tan fidedigna la ecografía. Sí, o sea, la ecografía es uno de los marcadores que te va a decir a vos que el paciente tiene una alteración estructural, que después lo que tenés que ver, igual ahora lo vamos a ver, si esa alteración estructural se corresponde con la pérdida de función. Pero si vos tenés en cuenta que tenés que perder más del 75% de la masa renal funcional, que ahí considerás la masa renal ambos riñones, según la cantidad, según el tipo de lesión que tengas, vas a tener alteración. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando vos tenés una ecografía que te dice pérdida de definición córtico-medular, no se correlaciona con el grado. De hecho, muchas veces a mí me llegan a la consulta, la derivación, porque vieron en una ecografía que había alteración estructural, en una ecografía que fue un hallazgo por otra causa. Y lo chequeás, haces la estadificación del paciente y es un estadio 1. Vos lo tenés que considerar igual enfermo renal porque hay una alteración estructural. Pero a lo mejor el grado de alteración estructural no se corresponde con la funcionalidad. ¿Sí? Y otras veces ves pacientes que realmente son estadios muy avanzados y la ecografía no está tan fea. Pues sí, no parece del mismo paciente. No siempre o sea, te dice que hay una alteración, pero no lo puedes estadificar por el tipo de lesión que ves ecográficamente. Claro, más si es, por ejemplo, no sé, se decía que en la insuficiencia renal crónica podrías ver más signos que en un abuso de GAM. Es totalmente distinto, Claro. Totalmente distinto. Ahí En la va. crónica vos tenés signos en estadios tardíos, Claro. ¿sí? O sea, un estadio 2 a 3, ahí tenés signos clínicos, pero valores
digamos, Pero me elevados. refiero a la ecografía, a los cambios morfológicos. Capaz que en la ruta no me doy cuenta, pero en la crónica puedo ver alguna. Pero ahí no te das cuenta porque es tan rápido que no se llega a ver el cambio morfológico. ¿Sí? No es que no lo tengas, a lo mejor ese paciente sigue evolucionando, después incluso podés ver cambios en la estructura y el paciente está mejorando clínicamente. ¿Sí? Entonces por eso te digo, no siempre se correlaciona la imagen con el grado de lesión. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, y acá, que no me acuerdo si llegué a terminar, bueno, que el tiempo de sobrevida es directamente proporcional con la precocidad del diagnóstico. O sea, aquellos pacientes que nosotros lleguemos tempranamente van a tener más tiempo de vida y de buena calidad. Sabemos que la enfermedad renal tiene una alta prevalencia, ¿sí?, en medicina veterinaria. Dice que 1 de cada 10 perros mayores, adultos mayores, y 3 de cada 10 gatos pueden tener enfermedad renal. En cuanto más añosa es la población, hoy tenemos muchos pacientes cada vez más gerontes o más adultos mayores, este porcentaje aumenta significativamente. ¿Todos saben lo que es la iris? ¿Cómo? ¿Todos conocen la iris? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, es la Sociedad Internacional de Interés Renal, que es los que hacen el mayor trabajo en cuanto a investigación y fijar pautas tanto de diagnóstico como de tratamiento. ¿Sí? Hacen consensos, ellos se reúnen cada 2 años y van cambiando de acuerdo a lo que van encontrando en la investigación. Por ejemplo, pautas en la estadificación o tratamientos. Si hay tratamientos nuevos también van chequeando de que esto sea veraz, que tenga un fundamento científico y la aplicabilidad que tiene. Entonces hacen parte de nuestro trabajo, o sea, nos facilitan las cosas, porque ellos se leen todo lo que hay, ¿sí? Grupo interdisciplinario y de todo el mundo, hay representantes de todo el mundo, de Latinoamérica también tenemos, y establecen justamente cómo tenemos que hacer el diagnóstico. Y fíjense lo que dice acá. Los pacientes que son considerados de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica deben ser controlados cuidadosamente. Y a esto se refiere justamente el diagnóstico precoz. Pacientes que a lo mejor son mayores, tienen comorbilidades, han tenido, por ejemplo, que recibir ciertas drogas nefrotóxicas o potencialmente nefrotóxicas, han tenido distintos tipos de intervenciones, cirugías, situaciones en las que han estado hipotensos y que pudieron repercutir en la riñón. Entonces esos pacientes, cuando llegan a la consulta, deberíamos proponerles que le hagan un chequeo por lo menos anual. Los pacientes de más de 7 años, en todos, ¿sí? Lo que podamos. ¿Sí? Yo sé que a veces por ahí es difícil, pero nuestra misión también es educar al propietario, educar al tutor. Si la gente que cada vez está más aferrada a sus animales y no quieren que sufran, no quieren que la pasen mal, no quieren tener que ir 20 veces al veterinario, también hacer medicina preventiva es negocio para nosotros, porque ese paciente vamos a poder hacerle un seguimiento bien adecuado y por más tiempo. Porque si nosotros prevenimos, ese paciente por ahí vive 17, 18, 20, porque es un paciente que vamos a tener mucho tiempo. Entonces, volviendo a la estadificación. Esto es, digamos, una aplicación que ustedes se pueden bajar, donde hay el Iris Pocket, se llama, que es la aplicación para bajarse, para tener en el celular, donde todo lo que yo les voy a decir lo tienen ahí resumido. ¿Sí? Tanto, no se ve bien porque, no se ve, igual yo les voy a decir. Bueno, lo primero que dice la IRIS es que debemos hacer un examen completo del paciente clínico, primero que nada la clínica. Luego, recurrir a los métodos complementarios de diagnóstico para llegar a estadificar al paciente. Y considera que para nosotros decir si un paciente es enfermo renal o no es enfermo renal, tenemos que recurrir a un análisis de orina, ya vamos a hablar de marcadores urinarios, un análisis de sangre
y las imágenes. Con estas tres cosas, nosotros podemos estadificar a un paciente si es enfermo renal o no, y luego tienen la pauta de subestadificar. Una vez que nosotros sabemos que un paciente es enfermo renal, en los distintos estadios que ahora lo vamos a ver, que son 4, los tenemos que subestadificar en base a la proteína, que puede perder por orina o no, o sea, lo vamos a estadificar en si es proteinúrico o no es proteinúrico. Y por otra parte, la presión arterial, si es hipertenso o no es hipertenso, porque en base a eso van a ser las pautas de manejo que nosotros vamos a hacer con esos pacientes. Y acá la tienen en tamaño grande y ellos llaman estadio 1 ¿sí? al paciente que no es azoténico, ¿sí? que es donde yo quiero encontrar a mi paciente, en estadio 1, que tiene valores de creatinina normales, valores de otro marcador que es el SDMA. ¿Conocen el SDMA? Bueno, ahora lo vamos a hablar. Y por otro lado la subestadificación, que es en base a la relación proteína-creatinina y la presión arterial. Pero el estadio, si es el 1, el 2, el 3 o el 4, se basa principalmente en la creatinina y el SDMA. Que el SDMA hará unos 8 años más o menos que lo tenemos, un poquito más, pero antes nos basábamos solamente en la creatinina. Y para gatos, ¿sí? una creatinina menor a 1,6 lo sitúa en el estadio 1. Y para perros, menor a 1,4. Pero yo no puedo basarme solo en un valor de creatinina. ¿Sí? Tengo que ver también el análisis de orina de ese paciente, tengo que ver las imágenes, ¿sí? tengo que ver la masa muscular de ese paciente. Porque a veces me puede dar unos valores de creatinina que yo lo considero que están bien y ese paciente no tiene mucha pérdida de masa muscular y el valor no es real. Entonces tengo que evaluarlo en su conjunto. Y después, bueno, el estadio 2, que va de 1,4 a 2,8 para el perro, 1,6 a 2,8 para el gato, y el estadio 3 y 4 ya son en los dos iguales los valores a considerar. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando yo diagnostico un paciente en estadio 2, ya perdí más del 75% de la masa funcional renal. Por eso quiero encontrarlos acá. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tratar de trabajar justamente en encontrar a este grupo de pacientes, los estadio 1. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué población vamos a tratar de encontrar nosotros? Dijimos que era la población de riesgo, nos dice la IRIS. Tengo que buscar mi población de riesgo. Pueden ser que sean pacientes añosos, tener en cuenta que es una enfermedad de alta prevalencia en la clínica. Yo tengo un sesgo con esto porque yo todos los pacientes que veo son, el 80% son nefrópatas y el resto tienen problemas de las vías urinarias. Así que, pero bueno, en la clínica diaria también es muy común la enfermedad renal. Pacientes que tengan comorbilidades y tener siempre presente los marcadores para detección precoz y no llegar acá. ¿Sí? No quiero llegar cuando ya tengo poquito para hacer. Como les decía antes, la población de riesgo, envejecimiento idiopático, pacientes que tienen o han pasado por enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿tienen mucho riesgo ustedes acá? Sí. Bueno, la mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo la Ehrlichia, son proteinúricos. Aunque tengan urea, creatinina y SDMA normal, son enfermos renales proteinúricos. Y eso lo va a llevar a que, si yo no trato esa proteinuria, la enfermedad renal progrese más rápidamente. Hay trabajos que dicen que el enfermo renal proteinúrico se muere más rápido que el enfermo renal no proteinúrico. Entonces, si yo detecto que el paciente es proteinúrico y lo confirmo, tengo que tratarlo cuanto antes. Bueno, enfermedades metabólicas, ¿sí? Las endocrinopatías.
¿Por qué? Aumenta la tasa de filtrado glomerular en un inicio. Las enfermedades cardiovasculares, pacientes oncológicos, ¿sí? Tratamientos crónicos, un paciente que tiene dermatitis alérgica y que recibe cierto tipo de tratamientos en forma crónica. Bueno, las enfermedades inmunomediadas también, que generalmente se acompañan algunas de proteinuria y el uso de drogas nefrotóxicas. Entonces, cuando yo tengo este tipo de pacientes, independientemente de la edad, debería hacer un chequeo, ¿sí? Y ver en qué situación está. Si yo encuentro que está todo bien, bueno, una vez por año porque es un paciente de riesgo. Si yo ya lo encuentro que el paciente está en alguno de los estadios o subestadios, tendré que hacer los controles más seguidos. Entonces, vamos a establecer la ruta diagnóstica, estadificar al paciente, subestadificarlo. Vamos a hablar brevemente de algunas pautas de tratamiento, porque estamos hablando de diagnóstico precoz, así que hay mucho tratamiento más que nefroprotección no vamos a hacer, ¿sí? Y sí, es muy importante en los datos del paciente, los datos de anamnesis de ese paciente. Todo lo que ha pasado en la historia. Incluso en pacientes jóvenes, porque a veces se nos escapa los pacientes que tienen enfermedades congénitas. Y son pacientes que por ahí, a los 2-3 años, ya aparecen con signos de la enfermedad renal. En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de marcadores urinarios, marcadores sanguíneos y, como les decía, las imágenes y la medición de la presión arterial. Yo acá lo pongo en el examen clínico, porque para mí que hago nefrología es un parámetro clínico, de primera línea. Pero bueno, sé que no es tan fácil tener este tipo de equipos y medir la presión arterial, pero si uno pudiera, debería hacerlo también en la clínica. Como nosotros vamos al médico, el médico no nos revisa, pero nos toma la presión. ¿Sí? Lo primero que hace es tomarnos la presión. Es un parámetro, un marcador muy importante para el paciente nefrópata. ¿Alguien acá mide presión? ¿Cómo? ¿Miden presión? Sí. Bien, buenísimo. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el análisis de orina. ¿Por qué empezamos con el análisis de orina y no el análisis de sangre? ¿Y por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa con el análisis de sangre? ¿Cuándo tengo alteraciones? Entonces, como hablamos de diagnóstico precoz, mi primer línea es el análisis de orina, ¿sí? No puede pasar ningún paciente sin el análisis de orina. ¿Qué es lo más difícil del análisis de orina? La muestra. Sí, exactamente. Porque el análisis es sencillo, tiene bajo costo. Es creo que de los métodos complementarios es el más económico. ¿Sí? Pero el problema viene a la hora de que la gente junte la muestra. Y más en los gatos que en los perros. Pero nosotros tenemos que darle las pautas de cómo juntar la muestra. Y hay un montón de herramientas que podemos utilizar, de recomendaciones, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en gatos, no sé si acá, por ejemplo, tiene muchos gatos indoor o indoor y outdoor, porque a veces en el gato que sale mucho al exterior, ahí es más difícil. Pero si el gato tiene una bandeja sanitaria y usa la bandeja sanitaria, hay un montón de métodos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el uso de las kenofilm, de cocina, ponérselo sobre las piedritas, dejarlo que orine y juntar con una jeringuita, o ponerle muy poquitas piedritas, ¿sí? Y vigilarlo cuando va a orinar, inclinar la batea, la bandeja y juntar la muestra, porque es para un físico, químico y un sedimento. Por supuesto que de ese tipo de muestras no vamos a hacer un cultivo, ¿sí? Para un físico, químico y un sedimento. Y otra opción que yo encontré muy útil es que compren una bolsita de piedritas de acuario, las que son para las peceras. ¿Sí? Porque esas piedras no absorben, limpian la bandeja sanitaria, le ponen esas piedritas y el gato va a orinar igual porque puede rascar, puede tapar y no absorbe. Entonces después van y juntan la muestra. Vi el otro día también en Instagram que ponían una bolsa de lenteja.
También lentejas, porotos, eso puedes hacer, pero a veces tienen un poquito de dolor y algunos gatos no van. Pero sí, en realidad es dar distintos tipos de pautas y que la gente vaya chequeando. Que hay gatos que pueden estar reteniendo 24 horas hasta que no le volvés a poner las piedras que corresponden, ¿eh? Y eso sí es importante, que el gato no retenga, o sea, decirle que lo vigile, que vaya chequeando y que vea, digamos, de que el consumo esté, no sé, mediodía, pero no que lo dejen 24 horas sin orinar, porque eso no sería apropiado. ¿Por presión en la clínica? También, pero hay otras muestras, o sea, esto es para que la gente junte la muestra. En la veterinaria ustedes pueden también tomar una muestra por cistocentesis, que es la muestra ideal sobre todo para cultivo. A mí la compresión de la vejiga del gato, nada más que para tomar la muestra, mucho no me gusta. ¿Sí? Porque algunos se ponen muy tensos y también uno a veces puede favorecer cierto reflujo. Entonces no es un método que a mí me guste. Se puede hacer. Si vos empezás a masajear la vejiga y suavemente el gato se pone en posición y orina, bárbaro. Pero si se pone tenso, hace fuerza, vos estás presionando, yo prefiero ese método no. Prefiero una cistocentesis antes que eso. Lo único que tengan en cuenta es que con la cistocentesis a veces pueden tener un poquito de hematuria. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que anotarse en la historia clínica es cómo tomaron la muestra, para después interpretar esa hematuria. Y si tienen dudas, después sí que junten una muestra por chorro medio. Porque a lo mejor la muestra por chorro medio no parecía hematuria. ¿Sí? No, parece que alguien no Entonces, ¿qué vamos a pedir del análisis de orina? El análisis de orina completo. Y eso es el físico-químico y el sedimento. Y después, la tira reactiva a mí me va a decir si el paciente tiene cruces de proteínas. Pero eso es un método semi-cuantitativo. Yo para poder estadificar o subestadificar al paciente necesito saber cuánto pierde de proteína específicamente. Entonces tengo que pedir la relación proteína-creatinina en orina. Eso sí, lo tengo que mandar al laboratorio, no lo puedo hacer con la tira reactiva. Pero sí, ustedes en el consultorio pueden hacer la tira, pueden medir la densidad, ¿sí? Que es un dato también muy importante, la densidad urinaria, el sedimento, si tienen un microscopio lo pueden hacer ustedes, y pueden hacer un método muy rápido y muy económico que es la técnica de Heller. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la...? ¿Sí? Que es muy sencillo. No me va a decir a mí tampoco cuánto hay, pero me va a decir si hay proteínas o no. Es una precipitación en ácido, donde ustedes compran un reactivo que es ácido nítrico, en un tubo de ensayo ponen la misma ricota del ácido y de la orina. Primero tienen que colocar el ácido y luego por las paredes del tubo muy suavemente van deslizando la orina y en el medio van a ver una interfase, si es que hay proteínas, blanca, bien blanca, ¿sí? Y esa es la precipitación en ácido de las proteínas. Tienen que hacerlo muy suavemente porque si se mezclan, ¿sí? la orina y el ácido, pierden la oportunidad de ver eso. Igual si pasa eso y tienen suficiente orina, lo descartan y hacen otro. El tema es cuando tenemos 1 centímetro de orina y ahí tenemos que hacer todo. Pero si es por ejemplo de un canino, que en general tenemos mucho más volumen, lo pueden hacer, si se les mezcla, hacen otra. Pero bueno, si yo hago la tira reactiva, el paciente dice, me da que es proteinúrico, que tiene 1 o 2 cruces de proteína, hago el Heller y también me da proteinúrico, debería pedir la relación proteína-creatinina en orina. Ahora bien, una única medición de la proteinuria me dice a mí que el paciente tiene una enfermedad renal con pérdida de proteínas. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Una sola no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero por qué es eso? Porque yo tengo que demostrar que la proteinuria que tiene el paciente es patológica y persistente.
¿sí? Porque hay proteinurías fisiológicas. ¿En qué casos se les ocurre? Por ejemplo, un paciente compulsivo, un paciente febril, ¿sí? Puede tener una proteinuria persistente. También está descrito de ejercicio extremo, pero ninguno de nuestros gatos hace ejercicio extremo. Por ahí los perros que hacen más actividad o agility pueden llegar a tener, aunque hay estudios que dicen que se han estudiado perros con actividad y perros en jaula y tenían más proteinuria los que estaban en la jaula que los que hacían actividad. O sea que eso que está extrapolado de medicina humana no es tan así en cuanto a la actividad física. Sí es importante que cuando hablamos de proteinuria patológica en la enfermedad renal crónica, estamos hablando de la proteinuria renal, ni la prerrenal ni la posrenal. ¿Sí? Una prerrenal podríamos tener, por ejemplo, en un paciente que tenga un mieloma múltiple, una prerrenal. Y una posrenal, ya no veo proteinuria posrenal. Posrenal. Cualquier proceso inflamatorio de las vías urinarias bajas. ¿Sí? Por eso es importante justamente ver el sedimento urinario y los signos clínicos del paciente. Yo no puedo interpretar un análisis aislado sin saber de qué paciente se trata. Y un poco lo que les dije en algún momento es que la proteinuria, si como no tratada y perpetua, puede también dañar el túbulo, ¿sí? Y llevar a toda la nefrona a una fibrosis. Justamente por eso es tan importante la detección de la proteinuria y es un diagnóstico precoz de enfermedad renal. Vamos a tener pacientes proteinúricos con estadio 1, es decir, no azoténicos. Por eso es el primer paso diagnóstico, los marcadores urinarios. Por otro lado, tenemos los marcadores sanguíneos. Hay una cosita más que yo les mencioné en algún momento, la densidad urinaria. La densidad urinaria también me puede estar diciendo que hay alguna alteración en la capacidad de concentrar de la orina. Y esto es mucho más evidente en gatos que perros. ¿Sí? Porque los gatos, justamente, por ejemplo, cuando tienen problemas de las vías urinarias bajas, ¿sí? Que tienen concentraciones muy altas, ¿qué recomendamos? ¿Qué tratamos de hacer cuando tienen caluria, tienen problemas? Que tomen agua y diluyan. Que tome agua y que diluya, y no diluyen, ¿sí? Porque tienen 1050, 1060, 1070 de densidad y no hay forma de bajarle. Entonces, cuando me aparece un gato, por ejemplo, con una densidad de 1010, 1012, ya es altamente sospechoso que algo está pasando. Bueno, volviendo a los marcadores sanguíneos. Los principales son la creatinina y el SDMA. Ya dijimos que la creatinina aumenta cuando se pierde más del 75% de la función renal. Sin embargo, el SDMA se calcula que aumenta con una pérdida de un 25 a un 40% de la función renal. Sí, o sea que sería muchísimo más precoz que la creatinina. La creatinina es un marcador tardío realmente. Entonces, ¿qué valores esperamos tener si nosotros estamos haciendo diagnóstico precoz? Normales, ¿sí? Pero, si bien la creatinina es un marcador tardío, no quiere decir que no sirva. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Lo primero lo vamos a denostar y después lo vamos a premiar. ¿Sí? Entonces, es un marcador indirecto de la tasa de filtración glomerular, está influenciado por la masa muscular. Todos los marcadores, no solamente la creatinina, hay que interpretarlo con un paciente hidratado. ¿Qué significa esto? Si a mí me viene un paciente descompensado, ya sea por enfermedad renal o porque tuvo un cuadro, por ejemplo, de vómitos y diarrea de otro origen, puede ser una enfermedad digestiva, una pancreatitis, cualquier otro tipo de trastorno, es probable que los valores estén altos, pero ahí, ¿qué estaría pasando? Concentración.
tiene una azotemia prerrenal, porque se deshidrató. O por ejemplo los pacientes que tienen Addison, ¿sí? Que muchas veces se piensa que tiene una enfermedad renal, lo hidratan y se normalizó. ¿Y qué dijimos? La enfermedad renal es crónica y progresiva y nunca vuelve para atrás. Si a nosotros nos pasara eso, que tenemos un paciente azotémico que viene con un cuadro de deshidratación, lo hidratamos, normaliza, tenemos que controlar qué está pasando. Si fue solamente esa deshidratación, ese cuadro prerrenal, o si cada vez que ese paciente tiene alguna alteración, un vómito, 2 vómitos, que no lo va a deshidratar mucho, igual se vuelve azotémico. Lo hidratamos, con solución fisiológica normaliza. Hay que buscar otra causa. Muchos de esos pacientes tienen Addison. Entonces dijimos que la creatinina es poco sensible, está influenciado por la masa muscular, no detecta pérdidas iniciales, puede estar normal hasta con un 60% de la pérdida, ¿sí? Pero veamos un ejemplo de cómo podemos darle uso a la creatinina aunque esté normal. Esta es una gatita, ¿sí? Que se llama Oreo, y les voy a mostrar algunos análisis de seguimiento de ella por otro motivo. Fíjense, en diciembre del 2023 tenía una creatinina de 0.6, normal. En marzo 2024 0.7, 0.9, pequeños cambios. En noviembre 2024 1.2, sigue siendo normal. ¿Qué estadio es? 1. Pero ¿qué me dice esta creatinina que se duplicó en un año? ¿Qué es esto? Que puedo estar teniendo una pérdida de por lo menos un 50% de la tasa, una disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en un paciente que yo estoy siguiendo, aunque esté con creatinina normales, esto me está diciendo de que está bajando la tasa de filtración glomerular. Por eso hay que darle importancia a las creatininas normales también en un seguimiento. O por ejemplo, pacientes que le hacemos un prequirúrgico, supongamos un destapaje, una castración, una traumatológica, y al año viene para el control y la creatinina se me duplicó aún estando normal. Entonces ese paciente yo tengo que investigarlo, tengo que seguirlo. Y posiblemente ya comenzar con pautas de nefroprotección, porque la tasa de filtración glomerular está disminuyendo. No puedo saber exactamente en qué momento este 1,2 se me va a ir a 1,6 o 2, pero ya esto me está dando muchísima información. Por supuesto, tengo que hacer el análisis de orina y todo lo demás, ¿sí? Pero no la podemos denostar tanto la creatinina, porque si hacemos controles periódicos nos da información igual. ¿Sí? Y la IRIS dice lo mismo. Dice que la concentración de creatinina en sangre que aumenta el valor similar al que tenía mi paciente durante varios años, dice acá, pero fíjense que Oreo aumentó en un año. Dice, durante varios años, sin evidencia de deshidratación o un cambio en la masa muscular, podría indicar al menos una reducción del 50% de la tasa de filtración glomerular. O sea, ¿es útil la creatinina? Es contraútil. Bueno, este otro marcador, ¿tienen acá laboratorios que hagan SDMA? Sí. Bien. Hay varios equipos, ¿sí? El que está, digamos, validado es el de AIRIS. Y es un marcador temprano, bastante específico de la reducción de la tasa de filtración glomerular. Cada vez tenemos más acceso, ahora AIEX volvió a varios puntos del país y con precios mucho más accesibles de lo que era cuando recién entró al mercado para nosotros, ¿no? No está afectada por la tasa de filtración, por la masa muscular, y la IRIS la incorporó en el 2019 como marcador de estadificación. Y en el 2023 hicieron una nueva modificación, que ahora se los voy a mostrar, donde dicen que, por ejemplo,
un SDMA persistente, ahora vamos a volver a ver la tabla para recordar esto, mayor a 18, que era la diferencia entre estadio 1 y estadio 2, aún con creatininas, por ejemplo en el perro, menos con 4 o menos de 1,6 en el gato, que sería un estadio 1, deberíamos considerarlo como un estadio 2. ¿Sí? Y así sucesivamente, más de 35, ¿sí? En lugar de estar en el 3 estaría en lugar de estar en el 2 estaría en el 3, y más de 54, en lugar de estar en el 3, aunque la creatinina diga que debería estar en el 3, deberíamos posicionarlo en el 4 y tratarlo como un paciente en el estadio siguiente. Bueno, la de gatos es similar, pero el único que cambia es el primer valor, ¿sí? En cuanto a la creatinina. O sea, que si yo tengo un paciente que por la creatinina está menos de 2,8, pero el SDMA me da más de 36, debería posicionarlo en estadio 3. ¿Sí? Lo mismo para los otros estadios. ¿Y saben por qué se estableció esto? Porque realmente el rango de creatinina es demasiado amplio. Y la clínica de esos pacientes es muy diferente. No es cuando ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con 2 de creatinina, que es un estadio 2, muchos de esos pacientes no tienen casi síntomas. Pero cuando están más cerca del 3, son mucho más sintomáticos. Entonces, por eso es que consideran que el SDMA es más fiel que la creatinina. ¿Se acuerda que al principio dijimos que la creatinina es un marcador tardío, que aumenta después de que perdemos el 75 o el 80% de masa funcional? Y justamente eso tiene que ver con que la creatinina no aumente tanto. Al principio aumenta mucho, pero después le quedan 3 nefronas. ¿Cuánto puede variar la creatinina? ¿Se entiende? O sea, al principio, con las grandes pérdidas de las nefronas funcionales, la creatinina hace muchos más grandes saltos, ¿sí? Aumenta mucho más. Pero en los estadios finales, con pequeñas pérdidas, pero porque no tiene más nefronas, no son tantos los cambios en el valor de creatinina. Sí, se encontraron algunas diferencias con algunas razas, ¿sí? De valores tanto de SDMA como de creatinina, por ejemplo en los birmanos, en los galgos, en Maine-Coon, ¿sí? Los gatos gigantes. El valor de creatinina y de SDMA suelen ser un poco más altos, hasta un 20%, en gatos y perros sanos. Ay. Bueno. Denme un segundito, voy a reiniciarla por las dudas.
más teníamos que hacer para estabilificar el paciente? No salieron las que siguen. Medir la presión arterial, ¿no? Bueno, este tiene muy alto, ¿sí? Así como la iris fija pautas para la enfermedad renal, tenemos la PIN, ¿sí? Que establece también parámetros en cuanto a la medición de la presión arterial y un montón de otras enfermedades que tienen que ver con el medio interno de la medicina interna, ¿sí? Pero lo que es importante tener en cuenta el porqué de estos valores, ¿sí? Lo estadifican en cuanto a si el paciente es normotenso, ¿sí? Con valores de presión arterial menores a 140, prehipertenso entre 140 y 159, hipertenso entre 160 y 179 y más de 180, hipertenso severo. Así como fija el valor, también fija pautas de cómo tenemos que medirle la presión arterial a nuestros pacientes para no, digamos, subestimar o sobreestimar los valores de presión arterial. Estos valores se fijan, no son un número arbitrario, ¿sí? Sino por el riesgo de daño en los órganos blancos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los órganos blancos en cuanto a la hipertensión o que pueden ser afectados por la presión arterial elevada en forma continua? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sistema nervioso, corazón, riñón, que puede ser causa, pero también puede sufrir la consecuencia de una hipertensión idiopática, por ejemplo. Y la vista. A veces lo lamentable es cuando no tenemos registro de esto y el paciente llega ciego. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta qué afecta la hipertensión y sobre todo, una vez diagnosticada, tratarla. Pero el diagnóstico también tiene que ser correcto. Un paciente que viene con estas características, yo no le voy a medir la presión en ese momento, porque me va a dar 180 o hasta 200. Hemos tenido registro de 230, es decir, no. Está un poco de mal humor, pero no está hipertenso, no siempre está hipertenso. Bueno, yo siempre lo pongo a él como ejemplo, porque ya hace varios años que lo atiendo, y él cuando llega al consultorio, la tutora pone la transportadora sobre la camilla, le abrimos, y él sale, inspecciona, y yo atiendo con turnos, o sea que la hora que estoy con este paciente es de ese paciente, inspecciona todo, después se sube él a la camilla y así. Yo estoy en el escritorio hablando con la tutora y él está 5 minutos así vocalizando, protestando, diciéndome que me calle. ¿Sí? Y después al rato se cansó y ahí le tomamos la presión, lo revisamos hasta que vuelve a decir basta. Pero bueno, lo importante de esto, lo traigo siempre a él como ejemplo, porque si yo intentara tomarle la presión acá me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Aparte él se va a poner de peor humor, no va a llegar a esta situación y esa medición va a estar perdida. Voy a tener que citar otro día para medir la presión y es otro estrés para ese paciente. Entonces, tenemos que hacer un poco lo que el paciente quiere en algunas circunstancias, ¿no? La PIN también, dentro de lo que fija en cuanto a la medición de presión, dice de qué forma tenemos que poner al paciente para que la medición sea fiel. También tenemos que, digamos, en la historia clínica, cuando nosotros hacemos el registro de presión, colocar en qué posición está el paciente, qué manguito utilizamos para medir la presión y dónde la medimos, si en la cola, la patita, en la manito, y eso mantenerlo en cada medición que yo haga, porque si no, no va a ser comparable. Ahora bien, la BIM dice que tenemos que poner al paciente en decúbito lateral, ¿sí? Perro, gato. Yo la mido donde el paciente me deja. A veces es parado, a veces es sentado, a veces es en la transportadora, a veces es comiendo en el consultorio, ¿sí? Lo que hago varias mediciones, la BIM dice que tengo que hacer por lo menos 5 y promediar,
descartar la primera, o sea, tenemos que hacer 6 en realidad y las 5 siguientes promediarlos. A veces hacemos 10. ¿Sí? Y lo que hay que descartar son los valores extremos también. Si, por ejemplo, al paciente le estoy midiendo y me viene dando 140, 137, 140 y una me da 80, esa la descarto. ¿Sí? O una me da 200 y las otras me dan bien, promedio las que son similares. A veces pasa también en los gatos, lo he visto más, que por ejemplo en el momento que nosotros empezamos a medir, si es la primera medición el paciente se altera cuando se insufla el manguito, entonces empieza con presiones más altas. Cuando se va acostumbrando a que un ser extraño le está apretando la colita o la patita, porque no somos nosotros, es el aparato ahí que está funcionando, después que se acostumbra se empiezan a bajar, o no, bueno, si el paciente es realmente normotenso y es por eso, va a empezar a bajar y cuando logramos 5 mediciones que son parejas, así que se mantienen con, que no haya una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre una y otra, esas las promediamos. Bueno, existen distintos equipos de presión, si bien el que está validado por la IRIS y por la BIN es el Doppler, ¿sí? Que es un método que mide únicamente la presión sistólica. Nosotros usamos mucho ya los que son oscilométricos, ¿sí? El Santech, el Besmap, hay otros, el HDO. Pero lo que está validado realmente es el Doppler porque es el que más se parece a la presión venosa central. Bueno, y nos queda la ecografía, y como comentaban antes por acá, me va a revelar si hay alguna alteración estructural, ¿sí? Pero no se correlaciona siempre con el grado de daño, el grado de enfermedad renal o de pérdida de la función renal. Pero muchas veces es el motivo por el cual a mí me llegan a la consulta, ¿sí? Porque, como les decía antes, hicieron un estudio por otra cosa o lo van a operar, le hacen un paciente oncológico, por ejemplo, le hacen todo un paneo, placas, ecografía, y le encuentran, puede ser un lito en el riñón, puede ser un quiste cortical, o puede ser alteración en la estructura, en la diferenciación córtico-nodular. Entonces, a veces el motivo de consulta, el diagnóstico precoz, es a través de la imagen. Llegan primero por la imagen y después le hacemos todo el chequeo para estadificar. Por ejemplo, ya falta poco, Este es un paciente joven, ¿sí? 3 años de edad, no sé si se ve ahí, que llegó a la consulta, yo trabajo en la facultad y trabajo en 2 lugares particulares que son centros de internación y de derivación. Y este gatito llegó a la consulta porque no estaba queriendo comer y un gato de 3 años era bastante activo y tenía poca actividad. Como ahora está muy de moda el POCUS, el ECOFAS, en todos los lugares primero le ponen el transductor, el ecógrafo, y después todo lo demás. Bueno, resulta que en Merenguito encontraron una alteración estructural, ¿sí? Hicieron, porque le palparon el abdomen, lo vieron medio molesto, pensaron en algo digestivo, que se había comido un hilo o alguna otra cosa, y encontraron esto. ¿Se llega a ver? Sí. Que es una dilatación de la pelvis renal bastante importante. Y esto es algo que cada vez veo más yo en la clínica, ¿sí? Lamentablemente, porque son pacientes muy jóvenes, a veces pacientes de menos de 1 año de edad. Entonces el ecografista cuando ve esto es altamente sospechoso de un proceso obstructivo, ¿sí? Una dilatación tan grande. Entonces trata de seguir el uréter y si no, se le pide una radiografía y muchas veces lo que se encuentran son cálculos en el uréter. Ese cálculo se supone que estaba en el riñón bastante tiempo, no sabemos, igual es un dato joven, y en algún momento pasó y produjo un cuadro obstructivo y por eso se dilata la pelvis. Ahora, en él se supo porque empezó con la ecografía.
Pero fíjense los estudios. Por supuesto, ven esto, le sacan sangre, le hacen orinas, todo. Hematocrito 39, urea 45, creatinina 1,1, calcio y fósforo normal, el paciente estaba hidratado. Acuérdense que si yo tengo que estadificar, siempre con el paciente hidratado. ¿Dónde lo pongo acá? 1. Le pedimos todo, obviamente. UPC 0,15. ¿Cuánto es lo patológico? ¿Me acuerdan el gato? Más de 0,4. O sea que no es proteinúrico. Fíjense la densidad urinaria, 1050. ¿Llegan a ver? Y la presión arterial, ven que están promediadas las últimas, bueno, cuando sacamos el promedio, la quinta acá no se ve, pero se tocan todas y se promedian. La sistólica 133, si no veo mal, sí. O sea que es estadio 1, no proteinúrico, normotenso. Si este paciente no se hubiese hecho la imagen, nadie hubiese pensado que tenía una enfermedad renal. Por eso no puedo tomar un solo parámetro aislado para estadificar al paciente. Es por eso que tengo que hacer la orina, la sangre, la ecografía, idealmente también medir la presión arterial. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Así lo miro, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Y qué hacemos ahora con este paciente, estadio 1? Prevención. Cuando nosotros pensamos en tratamiento de la enfermedad renal crónica, es importante tener presente los parámetros que son más graves para que la enfermedad progrese más rápidamente. Entonces, si es proteinúrico, vamos a tratar la proteinuria. Si es hipertenso, tratar la hipertensión. Bueno, ya estos otros valores, la hiperfosfatemia, hipocalemia, anemia, bueno, algunos pacientes están más predispuestos a infecciones, son para estadios más avanzados. Pero en el estadio 1, lo que generalmente yo suelo tener que tratar, además de la nefroprotección, es si es proteinúrico o es hipertenso. Las estrategias de terapia, digamos, terapéuticas para los pacientes estadio 1 son fundamentalmente mantener el paciente hidratado, ¿sí? Controlar el peso y la masa muscular, el uso de los ácidos grasos omega 3 y antioxidantes, que igual mencionó que también tienen los alimentos, ¿sí? Y evitar en lo posible el uso de drogas potencialmente nefrotóxicas. No siempre puedo hacer eso, porque a veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen infecciones y el antibiograma me dice que la única droga a la que es sensible esa bacteria que me está provocando el problema es una droga potencialmente nefrotóxica. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo con la infección y que se me muera de una septicemia o lo trato igual con la droga nefrotóxica? Voy a tener que tratar igual. Lo que posiblemente tenga que hacer es colocar un catéter, hidratar a ese paciente, favorecer la eliminación de esa droga y hacer ese tipo de nefroprotección. Por supuesto que si ese paciente yo ya lo tengo estadificado en un estadio 1 o incluso más avanzado, tendré que monitorearlo mientras recibe el tratamiento. A las 48, 72 horas volver a repetir el estudio a ver si se mantienen los valores estables o se está agudizando su enfermedad renal, porque en ese caso sería un factor de agudización. Para proteger el riñón, ¿qué solución sería la mejor? Flinger lactato. Un Flinger. Sí. 100%. Bien. Bueno. Esperen que vuelva un chiquitito acá. El uso de los ácidos grasos omega 3 ¿sí? Tiene varias funciones en lo que es la nefroprotección. ¿Sí? Favorece la perfusión también del riñón, no solamente actúa a nivel de riñón. Se usan también para cardiopatía, para problemas del sistema nervioso. La verdad que es una ayuda importante en pacientes que no son sintomáticos como para favorecer a que esa función renal esté lo más estable posible por mayor tiempo. Y también que el paciente
esté bien nutrido, no bien alimentado, que no es lo mismo. Por ahí en los pacientes que son estadio 1 no pasa tanto, porque los que tienen enfermedades más avanzadas, yo soy muy amiga del tubo, de la colocación del tubo de alimentación. ¿Por qué? Porque la gente dice que come. El tema es qué come y cuánto come. Pero por ahí, cuando decimos de colocar un tubo, dicen, no, pero hoy comió un poquito. ¿Y cuánto comió? Y un pedacito así de pollo. ¿Se nutrió ese paciente? No. O sea, yo tengo que garantizar que tenga una buena nutrición y completa. Porque si el paciente, además de tener su enfermedad renal, si ya es grave y tiene un montón de los potenciadores de perpetuar la enfermedad renal, como dijimos antes, la anemia, la hiperfosfatemia, la hipocalemia, y no se nutre, se va a morir más rápido. Y le hago la pregunta. Sí, claro. En el estadio 1, donde mantenemos la hidratación, con suero. No, estadio 1 no. Estadio 1 es, no le vas a pasar suero, vos lo que tenés que ver es que el paciente esté bien hidratado. Que tome agua. Sí, que tome agua, que coma alimento húmedo. Ah, ¿sí? Yo insisto mucho con la incorporación de alimento húmedo. Que sea un alimento de buena calidad. No necesariamente si es un estadio 1 tiene que ser un renal. Un alimento para enfermedad renal. Tiene que ser un alimento de buena calidad para un paciente acorde, adulto mayor, gato, perro. ¿Sí? Pero que sea parte de alimento En húmedo. gallo, por ejemplo, ¿qué opciones, además de los pouch o las latitas, cómo aumentar el consumo de agua? A veces podés saborizarle el agua con algo que le guste. Yo a veces utilizo premios, ¿sí? Pero que lo usen súper diluido como para que tomen agua. Ajá. ¿Me vieron los sticks? ¿Sí? No, pero es importante que la alimentación sea de buena calidad, sobre todo porque ya sabemos que es un paciente que está enfermo. Entonces, el hecho de que coma una alimentación completa es importante. Y el balanceado a mí me libera de estar medicando más al paciente. Está bien, hay algunos animales que no aceptan el balanceado cuando tienen una enfermedad avanzada. Bueno, en ese caso yo los derivo a un nutricionista que les formule una dieta completa, porque si no le estoy dando una dieta incompleta, pero considere que cuando pasan a dieta natural le tiene que agregar las vitaminas, los minerales, los omega, todo lo que en el alimento ya viene en una croqueta. ¿Sí? Y algunos gatos o algunos perros, usted le puede dar pastillas, le puede dar jarabe, le puede dar todo, y hay gatos que no les pueden dar absolutamente nada. Entonces el alimento le soluciona un montón de cosas. Y bueno, ahora sí, ya vamos terminando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a ir a las conclusiones. ¿Sí? ¿Alguna duda? De acuerdo a esos estadios, ¿Quién me está hablando? de acuerdo a esos estadios, ¿cuándo puedo clasificar yo que es nefritis o una nefrosis? No, por los estadios no lo clasificás. No, Eso por la no, imagen. pero que coincidan, digo. No te entiendo la pregunta. No. Una nefritis, vos lo que podés tener es una pielonefritis independientemente del estadio. Ahí lo ves porque tiene una leucocitosis y además una dilatación de la pelvis, pero que es leve, no es como la dilatación de una obstrucción ureteral. Es una dilatación de la pelvis mucho menor, pero el paciente está febril, está con leucocitosis, puede tener un sedimento activo o no, ¿sí? Generalmente suelen tener un sedimento activo, y ahí uno debería cultivar la orina y tratar la pielonefritis en base al resultado del cultivo. ¿Sí? Bien. Bueno, puntos para recordar. ¿Sí? Son muchos los puntos para recordar. Parte de la estrategia terapéutica es también tratar las comorbilidades. Si el paciente además es hipertiroideo, es diabético, ¿sí? La patología que tenga la tengo que tratar a la par. Entonces, vamos a prepararnos para la maratón. Esta por inteligencia artificial. Le pedí y me hizo acá la nefronita que tiene, ¿ves? El túbulo.
Bueno, entonces, para cerrar, tenemos que establecer los protocolos diagnósticos. Evaluar cuál es nuestra población de riesgo, y en base a todo lo que mencionamos, de las comorbilidades, de la edad, la evaluación del paciente y sus antecedentes siempre. Estos son datos que siempre tenemos que tener presentes. Los marcadores urinarios, los marcadores sanguíneos, las imágenes, la valoración de la presión y en base a todo eso, recién voy a estadificar al paciente. Recordar que un porcentaje significativo de perros y gatos mueren de o con enfermedad renal, además de las otras patologías que tengan, que el tiempo de sobrevida es directamente proporcional al tiempo del diagnóstico. Si diagnosticamos precoz, viven mucho más. De hecho, yo tengo la suerte de tener pacientes gatos de 19 y 20 años, y varios, no solo, y que los vengo tratando hace 4 o 5 años, no que recién llegaron. Análisis de orina completa suele ser el método diagnóstico más precoz, ¿sí? Por todo lo que dijimos. Los estudios de imágenes son útiles, esto para responderle a la colega que preguntaba sobre esto también, pero no sirve para estadificar la enfermedad renal. El diagnóstico no es excluyente de las otras comorbilidades que deben ser descartadas o tratadas. Bueno, tratar específicamente a los pacientes estadio 1 proteinúricos hipertensos. Esto nos permite también ir realizando ajustes. ¿Sí? A lo mejor el paciente que es estadio 1, prehipertenso, yo lo voy controlando, cuando es hipertenso lo empiezo a medicar, lo sigo controlando. A veces normaliza la presión arterial, ojo con eso, porque lo normaliza porque está medicado, no le vayan a sacar la medicación. ¿Sí? Nosotros le vamos siguiendo las mediciones y va dando normal, pero está medicado. Y generalmente el paciente que es hipertenso, siempre es hipertenso. Nosotros lo controlamos, igual que es proteinúrico. Y recordar que el objetivo principal es enlentecer el avance y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Sí?